Dios, por todas tus bendiciones. Gracias por permitirnos estar aquí una vez más leyendo tu palabra, Señor, esperando que nos hables a través de ella al corazón, Señor. Edifica nuestra vida, Señor bendito, con tu Espíritu Santo y tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Segundo libro de las Crónicas de los Reyes de Judá, capítulo número 20, en la versión Pechita en español. Sucedió después de estas cosas que vinieron los moabitas y los amonitas con hombres de guerra a hacer guerra contra Josafat. Entonces vinieron para informar a Josafat y le dijeron: un numeroso ejército viene contra ti del otro lado del Mar Rojo, y he aquí que han acampado en Jericó, la cual es en Gedi. Y Josafat tuvo miedo y alzó su rostro para orar ante Yahweh, y decretó ayuno para todos los de la casa de Judá, y les dijo: reúnanse, vengan a suplicar a Yahweh nuestro Dios. Y todos los de la casa de Judá acudieron a reunirse, también desde las ciudades distantes acudieron a suplicar a Yahweh. Entonces Josafat se puso de pie en medio del pueblo de Judá, dentro de la casa de Yahweh que está en Jerusalén frente a la puerta nueva, y oró y dijo así: oh Yahweh, Dios de nuestros padres, tú eres Dios en los cielos y dominas sobre todos los reinos del mundo. Tuyos son la fuerza y el poderío, y yo estoy orando ante ti. Tú eres nuestro Dios, que expulsaste a los habitantes de esta tierra ante tu pueblo Israel, y la diste para siempre a la descendencia de tu amigo Abraham. Ellos se han asentado en ella y han construido allí un santuario y han dicho: por cuanto hay un santuario entre nosotros, ningún mal ni espada nos sobrevendrá tampoco, ni peste ni hambre, y vendremos y nos presentaremos frente a esta casa y ante ti, pues tu nombre es invocado en esta casa. Y vendremos a orar ante ti en esta casa, y tú escucharás el clamor de nuestra oración y nos librarás. Y también ahora he aquí que los amonitas, los del monte Ebal y los moabitas, con los cuales no permitiste que Israel se mezclara, porque los había sacado de la tierra de Egipto y los había librado de la opresión de los egipcios, he aquí que ellos nos pagan viniendo a expulsarnos de tu heredad, la cual nos has entregado en posesión. Oh Yahweh, Dios nuestro, manifiéstate y júzgalos, porque nosotros no tenemos poder para hacerle frente. Trae sobre ellos la espada de tu juicio, porque nuestros ojos están puestos en ti, pues nosotros no sabemos qué hacer. Y todos los de la casa de Judá estaban de pie ante Yahweh, y también sus pequeños, sus esposas, sus hijos y sus hijas. Entonces el espíritu de poder de parte de Yahweh se posó sobre Jezael, hijo de Zacarías, hijo de Benaías, hijo de Joyada, hijo del levita Matanías, de los hijos de Asaf, y él se puso en pie ante el pueblo de Israel y dijo: escuchen todo Judá y habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat, así dice Yahweh su Dios: ustedes no tengan miedo ni tiemblen delante de ese numeroso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino que la batalla es de Yahweh. Apresúrense a descender contra ellos. He aquí que ellos suben por la cuesta desde la mañana, y los encontrarán en un risco del valle frente al desierto. Ellos suben para pelear contra ustedes. En ese momento deténganse y vean la salvación que Yahweh les dará, oh casa de Judá y habitantes de Jerusalén. No tengan temor ni tiemblen. Salgan mañana frente a ellos, porque mi Señor, el Señor de señores, vendrá en su ayuda. Entonces Josafat se postró rostro en tierra y adoró. Y todos los de la casa de Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron y adoraron delante de Yahweh.
Y los levitas de los hijos de Coad y de los hijos de Coré se pusieron de pie para alabar en voz alta a Yahweh, el Dios de Israel. Se levantaron muy de mañana y partieron rumbo al desierto de Tecoa. Pero cuando estaban por partir, Josafat se detuvo y dijo: Escúchenme, casa de Judá y habitantes de Jerusalén. Crean a Yahweh su Dios y estarán seguros. Crean a sus profetas y serán librados. Después se puso de pie en medio del pueblo y dijo: Vengan, demos gracias a Yahweh y alabemos por la hermosura de su santidad, mientras Él sale al frente de nuestros ejércitos y hace la guerra por nosotros contra nuestros enemigos. Y ellos dijeron: Alaben a Yahweh porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Las colinas comenzaron a alabar y las montañas empezaron a danzar de júbilo. Y en el momento en que ellos empezaron con el canto y la alabanza, Yahweh puso emboscadas contra los amonitas, los moabitas y los del monte Ebal que habían invadido Judá, y ellos fueron derrotados. Porque los amonitas y los moabitas se habían levantado contra los habitantes del monte Ebal para destruirlos y aniquilarlos. Después de que acabaron con los habitantes de Ebal, cada uno contribuyó a la destrucción de su compañero. Cuando Judá llegó al monte de los centinelas en el desierto, observaron de aquí que todos sus cadáveres estaban tendidos en el suelo y ninguno de ellos había escapado. Entonces vinieron Josafat y el pueblo de Israel a tomar el botín y encontraron entre estos abundante botín, bestias de carga, frenos, caballos, utensilios preciosos, y ellos tomaron para sí lo que quisieron. Y aconteció después de 3 días, cuando ya habían tomado el botín, pues era muchísimo, que se reunieron al cuarto día en el valle de Berajá, porque allí habían bendecido a Yahweh Dios. Por eso el nombre de aquel lugar fue llamado Berajá hasta hoy. Entonces regresaron todos los de la casa de Judá a Jerusalén con Josafat a la cabeza, porque volvieron a Jerusalén con regocijo, pues Yahweh les había dado regocijo sobre sus enemigos. Y llegaron a Jerusalén con cánticos, con arpas, con cornetas, con trompetas, y fueron a la casa de Yahweh. Entonces el terror de Yahweh cayó sobre todas las ciudades y los reinos cuando se enteraron de que Yahweh había luchado contra los enemigos de Israel. El reino de Josafat tuvo paz porque Yahweh le había concedido reposo en sus alrededores, y Josafat reinó sobre Judá. Josafat tenía 35 años cuando fue establecido en el reino, y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Aruba, hija de Selji, y él anduvo en todos los caminos de su padre Asa, y no se apartó de ellos para hacer lo recto ante Yahweh. Solo que los lugares altos no habían sido eliminados hasta ese momento, porque el pueblo no había dispuesto su corazón para el Dios de sus padres. Los demás hechos de Josafat, los primeros y los últimos, he aquí que están escritos en las crónicas de Jehú, hijo de Anán, las cuales están registradas en el libro de los reyes de Israel. Después de estas cosas, Josafat, rey de Judá, se alió con Ocosías, rey de Israel, quien era un impío, pues cometió muchas más maldades que todos los reyes de Israel. Se alió con él para fabricar barcos que fueran a Tarsis, se hicieran los barcos en la ciudad, e hicieron los barcos en la ciudad de Sion Geber. Entonces Eliezer, hijo de un tío de él, profetizó en la ciudad de Mereza contra Josafat y le dijo: Por haberte aliado con Ocosías, Yahweh ha perturbado todas tus obras. Y los barcos fueron destruidos y no pudieron ir a Tarsis. Josafat durmió con sus padres y fue sepultado junto a sus padres en la ciudad de David, y su hijo Jorán se estableció en el reino como su sucesor. Este tenía hermanos, los hijos de Josafat, cuyos nombres eran Azarías, Nachyael, Zacarías,
Azarías, Malquiel, Cefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Judá. Su padre les había dado muchos regalos de plata, oro y muchos presentes, incluso las ciudades fortificadas de Judá. Pero el reino lo había entregado a Jorán, porque él era su hijo mayor. Después de que Jorán se afirmó en el reino de su padre, se hizo fuerte y mató en batalla a todos sus hermanos. También mató a algunos de los ancianos de Israel. Jorán tenía 32 años cuando se estableció en el reino y reinó 8 años en Jerusalén. Se condujo según los caminos de los reyes de Israel, tal como lo había hecho la casa de Acab, pues la hermana de Acab era su esposa. E hizo lo malo ante Yahweh, pero Yahweh no quiso destruir la casa de David a causa de los juramentos que había hecho David de darle una lámpara encendida a él y a sus hijos para siempre. Durante sus días, los edomitas se rebelaron contra el dominio de Judá y constituyeron un rey sobre ellos. Entonces pasó Jorán con sus príncipes y todos sus carros con él, y habiéndose levantado de noche, hirieron a espada a los edomitas que los habían atacado a él y a los capitanes de los carros. Así se rebelaron los edomitas contra el dominio de Judá hasta hoy. También se rebelaron los edomitas que habitaban en Limna, que en ese tiempo estaba bajo su dominio, porque él había dejado a Yahweh Dios de sus padres. Además hizo altares en la región montañosa de Judá e hizo que los nazareos que estaban en Jerusalén bebieran vino y dispersó a la casa de Judá. Entonces le trajeron una carta del profeta Elías, donde le decía, así dice Yahweh, Dios de tu padre David. Por cuanto no has andado en los caminos de tu padre Josafat, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en los caminos de los reyes de Israel, y has hecho extraviar a Judá y a los habitantes de Jerusalén con la prostitución de la casa de Acab, y también has matado a tus hermanos, los hijos de tu padre, que eran mejores que tú. He aquí que Yahweh te herirá con una gran plaga a ti, a tu pueblo, a tus hijos, a tus esposas y a todos tus bienes. Y tú morirás de un grave mal y perecerás con gran tormento hasta que tus intestinos se salgan a causa de tu mal y estarás postrado con severo dolor por muchos años. Yahweh incitará contra Jorán el espíritu de los filisteos y de los árabes que habitan entre los cusitas, y subirán contra Judá y la herirán a espada, y se llevarán todo el botín que hallen en la casa del rey, y también a sus hijos y a sus esposas, y no le dejarán otro hijo varón más que a Ocosías, su hijo menor. Después de todas estas cosas será herido en sus intestinos con una grave enfermedad. Aconteció que con el transcurrir de muchos días, cuando se cumplió la palabra del profeta, a los 2 años sus intestinos se le salieron por causa de su enfermedad y murió a causa de esta dolorosa enfermedad, y el pueblo no le rindió honores como lo había hecho con sus padres. Tenía 32 años cuando se estableció en el reino y reinó 8 años en Jerusalén. Nadie lamentó su muerte y fue sepultado en la ciudad de su padre David, pero no en el sepulcro de los reyes. Entonces los habitantes de Jerusalén proclam- proclamaron rey después de él a su hijo Ocosías, pues los salteadores habían matado a espada a todos los hijos mayores porque habían venido árabes y habían devastado el campamento de Israel. Por esto, Ocosías, hijo de Jorán, rey de Judá, asumió el reinado. Ocosías tenía 22 años cuando se estableció en el reino y reinó 1 año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Onri.
También se condujo en los caminos de la casa de Acab, pues era hijo de la hermana de Acab. Y cometió también muchos pecados e hizo lo malo ante Yahweh, como lo había hecho la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos fueron sus consejeros para su destrucción, porque siguió sus consejos y fue con Jorán, hijo de Acab, rey de Israel, a hacer la guerra contra Asael, rey de Arán, a Ramón de Galaad. Los arameos hirieron a Jorán y regresó Jezreel para ser curado de las heridas que le ocasionaron en Ramón cuando luchaba contra Asael, rey de Arán. Entonces Ocosías descendió a Jezreel para ver a Jorán, hijo de Acab. Y la destrucción de Ocosías vino de la presencia de Yahweh por haber venido ante Jorán, pues cuando llegó salió junto con Jorán contra Jehú, hijo de Ishi, que había sido ungido ante Yahweh para destruir la casa de Acab. Entonces, cuando Jehú ejecutaba juicio contra la casa de Acab, encontró a los príncipes de Judá y a los hijos de los hermanos de Ocosías que servían a Ocosías y los mató. Entonces buscó a Ocosías a quien capturaron cuando estaba escondido en Samaria. Lo llevaron ante Jehú, remataron, lo mataron y lo sepultaron, pues decían, es hijo de Josafat, quien oró a Yahweh con todo su corazón y no quedó nadie en la casa de Ocosías que fuera apto para tomar el poder del reino. Entonces Atalía, madre de Ocosías, cuando vio que su hijo había muerto, se levantó y destruyó a todos los hijos del rey de la casa de Judá. Pero Josabed, hija del rey, tomó y escondió a Joás, hijo de Ocosías, de entre los hijos del rey que iban a matar, y lo ocultó junto con la nodriza en su recámara. Así Josabed, Josabed, hija del rey Jorán, y esposa del sacerdote Joyada, pues ella era hermana de Ocosías, lo ocultó de Atalía para que no lo matara. Y estuvo escondido con ella en la casa de Yahweh 6 años, mientras Atalía reinaba en el país. En el año séptimo del reinado, en el año séptimo, Joyada actuó valientemente y tomó a los capitanes de centenas, a Azarías, hijo de Jarjón, a Ismael, hijo de Johanán, a Azarías, hijo de Obed, a Semaías, hijo de Ado, y a Elisafat, hijo de Sicri. Y todos ellos celebraron un convenio. Y recorrieron Judá y reunieron a los levitas de todas las ciudades de Judá y a los patriarcas de Israel y vinieron a Jerusalén. Entonces todo el pueblo celebró un convenio en presencia del rey en la casa de Yahweh, y Joyada les dijo: He aquí que el hijo del rey será hecho rey sobre ustedes, como Yahweh habló a David su siervo. Esto es lo que harán: una tercera parte de ustedes que entran en el día de reposo de los sacerdotes y de los levitas estarán como porteros. Otra tercera parte estará en la casa del rey y la otra tercera parte en la puerta de los cocineros, y todo el pueblo permanecerá en guardia en el atrio de la casa de Yahweh. Pero que nadie entre en la casa de Yahweh excepto los sacerdotes y los levitas, ellos podrán entrar porque son santos, y todo el pueblo guardará las ordenanzas de la casa de Yahweh. Los levitas se reunirán en grupos alrededor del rey, cada uno con sus armas en la mano, y cualquiera que entre en la casa interior será muerto,
y estarán con el rey cuando entre y cuando salga. Y los levitas y todos los de la casa de Judá hicieron según lo que les había ordenado el sacerdote Joiada, y cada uno tomó su espada. Los que harían guardia cuando iniciara el día de reposo, y los que harían guardia cuando terminara el día de reposo, porque el sacerdote Joiada los había despedido de sus puestos. Además, el sacerdote Joiada entregó a los capitanes de centenas las lanzas, las corazas y los escudos que habían sido del rey David, los cuales se encontraban en la casa de Yahweh. Luego pasó a toda la gente en su lugar. Puso a toda la gente en su lugar, unos a la izquierda de la casa y otros junto al altar, otros junto a la casa y otros alrededor del rey. Entonces sacaron al hijo del rey, le pusieron una corona, una diadema sobre su cabeza y lo designaron sobre el reino. Joiada y sus hijos lo ungieron y dijeron: ¡Viva el rey! Al escuchar a Talía, el escándalo del pueblo que se regocijaba y alababa a Yahweh, vino ante el rey a la casa de Yahweh y observó. Y he aquí que el rey estaba parado junto a la columna, conforme a la costumbre de los reyes, y tocaban las cornetas y las trompetas delante del rey. Todo el pueblo se regocijaba, tocaban las trompetas y entonaban alabanzas. Entonces Atalía rasgó sus vestidos y dijo: traición, traición. Entonces el sacerdote Joiada dio órdenes a los capitanes de centenas que estaban a cargo del ejército y les dijo: sáquenla de entre las filas, y el que la siga que sea muerto a espada. Pues el sacerdote había dicho: no muera ella en la casa de Yahweh. Entonces ellos le abrieron paso y ella se dirigió por el camino rumbo a la entrada de los caballos y allí murió. Después Joiada hizo juramentos entre él, todo el pueblo y el rey de constituirse en pueblo de Yahweh. Y todo el pueblo de Israel entró al templo de Baal y lo demolieron, destrozaron sus lugares altos ornamentados y rompieron en pedazos sus imágenes y dieron muerte al sacerdote de Baal frente al altar. Y Joiada designó oficiales en la casa de Yahweh, sacerdotes y levitas, a quienes David había organizado para que estuvieran a cargo de la casa de Yahweh, para ofrecer holocaustos conforme está escrito en la ley de Moisés, con danza y con cánticos conforme a lo establecido por David. Y designó porteros para las puertas de la casa de Yahweh, para que no entraran allí nadie inmundo. Luego tomó a los capitanes de centenas, a los príncipes del pueblo y a toda la gente del país, y pasaron por la puerta superior de la casa del rey, e hicieron que el rey se sentara sobre el trono del reino. Y toda la gente del país se regocijaba y alababa con trompetas, después de haber dado muerte a espada a Atalía. Joás tenía 7 años cuando se estableció en el reino y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Sibia, de la ciudad de Beerseba. Y Joás hizo lo que es agradable ante Yahweh todos los días de la vida del sacerdote Joiada. Y el sacerdote Joiada tomó para sí 2 esposas y engendró hijos e hijas. Aconteció después de estas cosas que Joás se propuso en secreto restaurar la casa de Yahweh y hacerle todas las reparaciones que necesitara. Y el sacerdote Joiada reunió a los sacerdotes y a los levitas y les dijo: salgan hacia las ciudades de la casa de Judá y recolecten de todas las ciudades de Israel plata y oro para reparar de año en año la casa de su Dios, y apresúrense en este asunto. Y llamó el rey al anciano Joiada y le dijo: ¿por qué no has requerido de los levitas que vayan a traer de Judá y de Jerusalén las ofrendas que Moisés, siervo de Yahweh, estableció, y que recolecten de Israel para el tabernáculo de reunión? Porque Atalía los había instruido en la iniquidad y había hecho destrozos en la casa de Yahweh y también en todas las cosas consagradas que había en la casa de Yahweh, dedicándolas a la adoración de ídolos. Entonces el rey dijo:
hagan un arca, colóquenla fuera de la puerta de la casa de Yahweh. Y anunciaron en Judá y en Jerusalén que trajeran ante Yahweh la porción que Moisés, siervo de Yahweh, había ordenado en el desierto. Entonces se regocijaron todos los príncipes y todo el pueblo y trajeron su contribución. Hicieron un arca y la colocaron en su lugar y echaban ofrendas hasta que se llenaba. Cuando veían que había mucha plata en el arca, entraban el escriba del rey y el mayordomo de la casa del sumo sacerdote y la contaban y echaban la plata en bolsas. Luego la entregaban a los que hacían el trabajo en la casa de Yahweh y contrataron canteros y carpinteros para hacer reparaciones en la casa de Yahweh, también artesanos en hierro, en bronce para hacer reparaciones en la casa de Yahweh. Los que estaban a cargo de la obra fueron diligentes y las reparaciones progresaron en sus manos. Restauraron la casa de Dios de acuerdo a su diseño original y la reforzaron. Cuando ellos terminaron, trajeron el resto de la plata ante el rey Joyada y con ella hicieron utensilios para la casa de Yahweh, utensilios para el servicio y para los holocaustos, cucharas y objetos de oro y de plata durante todos los días de joyada. Ellos ofrecieron holocaustos en la casa de Yahweh continuamente. Joyada era un anciano de avanzada edad y murió a la edad de 130 años. Y lo sepultaron en la ciudad de David, en el sepulcro de los reyes, y dijeron, así será recompensado aquel que haga el bien en Israel, pues también había hecho grandes contribuciones para la casa de Yahweh. Después de la muerte de Joyada vinieron los príncipes de Judá y se inclinaron ante el rey y él los escuchó. Pero abandonaron la casa de Yahweh, Dios de sus padres, y fueron a rendir culto a las imágenes y a los ídolos. Entonces sobrevino la ira contra Judá y contra Jerusalén a causa de este pecado que habían cometido. No obstante, él les envió mensajes por medio de los profetas para hacerlos volver de sus caminos, pero no escucharon y testificaron contra ellos, pero no aceptaron. Entonces el espíritu de Yahweh invistió a Zacarías, hijo del sacerdote Joyada, y él subió para ponerse en un sitio más alto que el pueblo y les dijo, así dice Yahweh, ¿por qué transgreden los mandamientos de Yahweh? No prosperarán. Por cuanto abandonaron mi camino, también yo los abandonaré. Pero conspiraron contra él por orden del rey y lo apedrearon en el atrio de la casa de Yahweh. El rey Joás no fue sensible a la compasión con la cual el sacerdote Joyada, padre de Zacarías, lo había tratado, sino que dio muerte a sus hijos después de él. Y cuando iban a ser muertos sus hijos, dijeron, Yahweh lo vea y lo demande. Y sucedió que al final del año subió contra él un ejército de Aram y atacaron Judá y Jerusalén. Eliminaron a todos los príncipes del pueblo y enviaron todo el botín al rey de Damasco. Aunque el ejército de Aram vino con pocos hombres, Yahweh les entregó un ejército muy numeroso, porque ellos habían abandonado a Yahweh, Dios de sus padres, y por lo que Joás había hecho fue despreciado por los jueces. Cuando ellos se marcharon de su presencia, dejándolo gravemente enfermo, sus propios siervos lo traicionaron por causa de la sangre derramada de los hijos del sacerdote Joyada, y lo mataron sobre su cama y murió. Y lo sepultaron en la ciudad de su padre David, pero no lo sepultaron en el sepulcro de los reyes. Estos son los nombres de los varones que lo traicionaron: Sejor, hijo de Simeat, amonita; Yahozabar, hijo de Neturut, moabita. Aún sus propios hijos y muchos otros hombres lo traicionaron. Los demás pecados que cometió en la casa de Yahweh, aquí que están registrados en las narraciones del libro de los reyes. Y Amasías, su hijo, reinó como su sucesor. Amasías tenía 25 años cuando se estableció en el reino y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén.
hizo lo que es agradable ante Yahweh, aunque no de todo corazón. Aconteció que cuando él reinó, se consoló en su mano, mató a sus siervos que habían dado muerte a su padre el rey. Sin embargo, no dio muerte a los hijos de los sacerdotes, porque así está escrito en el libro, porque así está escrito en el libro de la ley de Moisés, donde Yahweh ordenó diciendo: los padres no morirán en lugar de los hijos, ni los hijos morirán en lugar de los padres. Cada uno morirá por su pecado. Entonces Amasías reunió a los de la casa de Judá y los designó según sus casas paternas como comandantes de millares y capitanes de centenas, sobre todo Judá y Benjamín, e hizo un censo de los de 20 años en adelante, y encontró que eran 300,000 varones jóvenes que salían a la guerra, que empuñaban espada y portaban escudo. También tomó a sueldo a 100,000 guerreros valientes de Israel por 100 talentos de plata. Pero vino ante él un profeta de Yahweh y dijo al rey: no vaya contigo todo el ejército de Israel, porque Yahweh no está con ninguno de Israel, ni con ninguno de la casa de Efraín. Porque tú entrarás a hacer la guerra, pero Yahweh te arrojará frente a tus enemigos, pues no diste el reconocimiento a Yahweh, porque Él es el que ayuda y el que exalta. Y Amasías dijo al profeta de Yahweh: ¿Qué, qué falta he cometido? ¿Qué pasará con los 100 talentos que entregué a los hombres de Israel? Y el profeta de Dios le respondió: tu Señor Dios tiene mucho más que eso para darte, el doble de lo que tú has dado. Entonces Amasías apartó a los hombres que habían venido ante él de la casa de Efraín para que se fueran a su casa, y se encendió la ira de ellos en gran manera contra la casa de Israel. Sin embargo, los hizo regresar a su casa en el ardor de su ira. Pero Amasías se esforzó y condujo a su pueblo, fue al valle de la sal y mató a espada a 10,000 habitantes del monte de Ebal. Otros 10,000 sobrevivieron, pero los hijos de Judá los capturaron y los llevaron hasta la cumbre de las rocas. Todos ellos estaban atados con cadenas. Cuando Amasías fue a la guerra, a los hombres valientes de la cautividad le dio autoridad sobre las ciudades de Judá, en Samaria y en los poblados de los gentiles, y dieron muerte a 3,000 hombres de algunos de los poblados, y tomaron un gran botín. Pero aconteció que después de que había llegado Amasías, cuando él regresó de la matanza de los edomitas, le trajeron los dioses de los habitantes del monte Ebal y los colocó ante sí, se inclinó ante ellos y le ofreció incienso en braseros. Por lo cual Yahweh se encendió en ira contra Amasías y le envió un profeta a decir: ¿por qué has orado a los dioses de los gentiles, los cuales no fueron capaces de librar de tus manos a sus ídolos? Aconteció que cuando el profeta habló con él, le dijo: la adoración a ídolos de madera ha sido tomada por los reyes. Entonces el profeta se apartó de él y le dijo: ay de ti, pues he aquí que Yahweh ha tomado consejo para
tu destrucción, oh rey malvado, por no haber prestado atención a mi voz. Entonces Amasías, rey de la casa de Judá, tomó consejo y envió mensajeros a Yahoás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, para decirles, ven, enfrentémonos. Pero Joás, rey de Israel, envió un mensajero a Amasías, rey de Judá, diciéndole, el cardo que estaba en el Líbano envió un mensaje al, al cedro que estaba en el Líbano y le dijo, da a tu hijo por esposa a mi hijo. Pero pasó una bestia que estaba en el Líbano y pisoteó el cardo. Derrotaste con, contundentemente a los edomitas. Se ha enaltecido y se ha gloriado, por eso tu corazón permanece en tu casa. ¿Por qué has de provocar un mal en el cual puedes caer tú y toda Judá contigo? A pesar de esto, Amasías no prestó atención. Luego subieron a Yahoás, rey de Israel, y a Amasías, rey de Judá. Subieron y se enfrentaron en la ciudad de Bet-Semes, la cual está en la frontera del territorio de la casa de Judá. Y Judá fue derrotado delante de Israel y ellos huyeron, cada uno a su morada. Pero Yahoás, rey de Israel, capturó a Amasías, rey de Judá, en la ciudad de Bet-Semes, y lo llevó a Jerusalén y abrió una brecha de 400 codos en el muro de Jerusalén, desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo. Y tomó la plata y el oro, los utensilios que se encontraban en la casa de Yahweh, junto con los utensilios de Obed-Edom, los tesoros de la casa del rey, el equipamiento de la casa del rey y objetos de oro, y regresó a Samaria. Y Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, vivió 15 años después de la muerte de Yahoab, hijo de Joacás, rey de Israel. Los demás hechos de Amasías, los primeros y los últimos, he aquí que están registrados en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Después de que Amasías dejó de adorar a Yahweh, sus propios siervos llevaron a cabo una conspiración en su contra en Jerusalén y él huyó a Laquis, pero en, pero enviaron a alguien a perseguirlo hasta Laquis y allí le dieron muerte. Después lo llevaron en caballos y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a su hijo Usías, que tenía 17 años, y lo establecieron en el reino como sucesor de su padre Amasías. Él reconstruyó Eilat y la restituyó de la casa de Judá después de que el rey durmió con sus padres. Usías tenía 16 años cuando se estableció en el reino y reinó 52 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Elasa de Jerusalén. Él hizo lo que es agradable delante de Yahweh, como lo había hecho David su padre, y oró ante él en los días de Zacarías, quien lo había instituido en la adoración a Yahweh, y Yahweh lo afirmó en todos sus caminos. Salió a luchar contra los filisteos y abrió brecha en las murallas de Gad, de Gaasa y de Asdod. Y Dios lo ayudó contra los filisteos, contra los árabes que vivían en Gur Baal y contra los meunitas. Y su fama se extendió hasta la tierra de Egipto, pues él continuaba haciendo la guerra. Usías construyó también torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, junto a la puerta occidental, y las fortificó con baluartes y cerrojos de hierro. Además, construyó muchas torres en las ciudades que tenía y se hizo muchos palacios,
porque tenía muchas riquezas. Además tenía labradores, viñadores en los valles y en la zona montañosa, pues tenía muchas tierras de cultivo. Además, Usías tenía hombres valientes, entrenados para la guerra, cuyo número era de 32.600. A otros los tenía en campo abierto, 300.000 hombres, y los varones que tenía que ceñían espada eran 7.500, quienes estaban continuamente de pie haciendo guardia para el rey. Usías suministró escudos, lanzas, yelmos, armaduras, arcos y ondas para todo el ejército. Su fama se divulgó por todas las ciudades y llegó a ser muy rico. Y cuando se hizo de mucha riqueza, su espíritu se tornó tan soberbio que fue infiel a Yahweh su Dios, pues entró al templo de Yahweh para quemar incienso con los incensarios, por lo cual el sacerdote Osías entró tras él y le dijo: este no es tu lugar, oh rey, ni te está permitido quemar incienso sobre el altar. En aquel momento, lleno de ira, el rey Usías contra los sacerdotes ordenó que los expulsaran del santuario, y en ese mismo momento surgió lepra del santuario y cayó en la frente del rey Usías cuando él entraba en la casa de Yahweh a ofrecer incienso. Entonces el sacerdote Osías y los demás sacerdotes voltearon hacia él y vieron que él se apresuraba a salir, pues se dio cuenta que Yahweh lo había herido. Y el rey Usías permaneció leproso hasta el día de su muerte. Vivió leproso, aislado en una casa, porque había blasfemado en la casa de Yahweh. Su hijo Jotam se hizo cargo de la casa del rey y gobernó a la gente de su país. Los demás hechos de Usías, los primeros y los últimos, he aquí que fueron registrados por Isaías, el profeta, hijo del profeta Amós. Y Usías durmió con sus padres y los sepultaron entre los sepulcros comunes, no en el sepulcro de los reyes, pues decían: es un leproso. Y su hijo Jotán reinó como su sucesor. Y Jotán tenía 25 años cuando se estableció en el reino y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jerusa, hija de Sadoc. E hizo lo que es agradable ante Yahweh, como lo había hecho Usías su padre, excepto que él no entró en la casa de Yahweh. Sin embargo, hasta entonces el pueblo seguía corrompiéndose. Él construyó la puerta superior de la casa de Yahweh y también en la muralla terminó de construir muchas edificaciones. Construyó ciudades en la tierra de Judá y constituyó castillos y torres en el bosque. Él también luchaba contra el pueblo de los amonitas y prevaleció contra ellos, y los amonitas le dieron aquel año 100 talentos de plata, 10.000 coros de trigo, 10.000 coros de cebada. Toda esta ofrenda la contaron y los amonitas la trajeron también al segundo y al tercer año. Y Jotán se fortaleció porque afirmó sus caminos delante de Yahweh su Dios. Los demás hechos de Jotán, todas sus guerras, sus acciones están registrados en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Tenía 25 años cuando llegó a ser rey y reinó 16 años en Jerusalén. Y Jotam durmió con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y Acaz su hijo reinó como su sucesor. Acaz tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén, pero no hizo lo que es agradable delante de Yahweh su Dios como su padre David. Anduvo en los caminos de los reyes de Israel y también constituyó altares a los ídolos. Además quemó incienso en los grandes valles, pasó por fuego a su propio hijo, según la costumbre de las naciones que Yahweh había eliminado ante los hijos de Israel, y ofreció sacrificios y quemó incienso en los altares, en los lugares altos y debajo de todo árbol frondoso, por lo cual Yahweh Dios lo entregó en manos del rey de Harán, y él le causó una gran derrota y tomó muchos cautivos y los llevó a Damasco. También fue entregado en manos del rey de Israel, quien también le causó una gran derrota, pues Peca, hijo de Remalías, dio muerte a 120.000 hombres del rey de la casa de Judá en un solo día. Todos ellos hombres diestros para la guerra, por haber ellos dejado a Yahweh, el Dios de sus padres. Además, Sicri, valiente varón de la casa de Efraín, dio muerte a Maasías, hijo del rey, al mayordomo Azraqui y al Cana, que era el segundo del rey. Los hijos de Israel pues se llevaron cautivos a 100.000 de sus hermanos junto con sus hijos y sus hijas, y tomaron también de ellos mucho botín,
y se llevaron el botín hasta Samaria. Pero allí había un profeta de Yahweh cuyo nombre era Ado, quien salió delante del ejército que iba a Samaria, diciendo: por cuanto Yahweh, el Dios de nuestros padres, se enojó por causa de la casa de Judá, los entregó en sus manos y ustedes los destruyeron y no mostraron compasión, también ahora ustedes contienden para que ellos sean siervos y sus siervas. Ciertamente ustedes ahora saben que han cometido este pecado. Delante de Yahweh su Dios han pecado. Ahora pues también escúchenme y hagan retornar a los cautivos de entre sus hermanos que han hecho prisioneros, no sea que la ira de Yahweh se levante contra ustedes. Entonces unos hombres de los jefes de la casa de Efraín, Azarías, Joana, Beraquías, hijo de Macarías, se levantaron y les dijeron: no traigan acá a estos prisioneros para que no pequemos nuevamente delante de Yahweh nuestro Dios, y para que no vayan a decir ustedes: añadiremos a nuestras culpas y a nuestros pecados, los cuales son muy grandes. Entonces ellos hicieron retornar a todos los prisioneros a Jerusalén, pero ellos persistieron en su infidelidad a Yahweh. Pues el mismo rey Acaz ofreció sacrificios a los dioses de Damasco, diciéndoles: ustedes son mis dioses y mis señores, a ustedes rendiré culto y ofreceré sacrificios. Así él llegó a ser tropiezo para Judá, pues hizo que todo el pueblo de Judá pecara. Unos varones que habían salido, que habían sido designados por nombre, tomaron a los prisioneros y del botín vistieron a todos los que estaban desnudos, les dieron ropas, sandalias, comida, bebida, y los ungieron y montaron en asnos a todos los que se hallaban debilitados, y los trasladaron a Jericó, la ciudad de las palmeras, a sus hermanos. Después ellos retornaron a Samaria. Además, Acaz recogió todos los utensilios que había en la casa de Yahweh, destrozó los utensilios que había en la casa de Yahweh, cerró las puertas interiores y exteriores que tenía la casa de Yahweh, y se hizo altares en cada esquina de Jerusalén. Aún en cada aldea y poblado que había en la casa de Judá hacía sacrificios para ofrecerlos a otros dioses, provocando a ira a Yahweh, el Dios de sus padres. En aquel mismo tiempo el rey Acaz envió un mensaje al rey de Asiria pidiéndole que lo ayudara, pues hasta ese tiempo los edomitas habían incursionado y atacado a los de la casa de Judá y habían tomado prisioneros de entre ellos. Mientras tanto, los filisteos incursionaron y ocuparon las ciudades del valle y las ciudades del sur de la casa de Judá. Capturaron la ciudad de Bet-Semes, la ciudad de Ajalón, Sob, sus poblados, Herán y sus poblados, porque Yahweh había derrotado a los de la casa de Judá a causa de los pecados de Acaz, rey de Judá, pues él los había multiplicado en la casa de Judá y fue infiel a Yahweh Dios. Y vino a él Tiglat-Pileser, rey de Asiria, y acampó contra él y lo sometió con un severo asedio. Y el rey Acaz tomó los utensilios que había en la casa de Yahweh y los objetos que había en el palacio de los reyes anteriores y en las casas de los ricos, y los ofreció al rey de Asiria a fin de que él no le causara ningún perjuicio en el tiempo de su asedio. Los demás hechos de Acaz y todos sus caminos, los primeros y los últimos, he aquí que están registrados en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Acá durmió con sus padres y lo sepultaron en Jerusalén, pues no lo admitieron en los sepulcros de los reyes de Israel. Y Ezequías, su hijo, reinó como su sucesor. Ezequías se estableció en el reino. Él tenía 25 años cuando se afirmó en el reino y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Ani, hija de Zacarías. Él hizo lo que es agradable delante de Yahweh, como lo había hecho su padre David. En el primer mes del primer año de su reinado, él abrió las puertas de la casa de Yahweh y las reparó. Luego hizo venir a los sacerdotes y a los levitas y los reunió en medio del atrio del santuario para decirles: escúchenme, oh levitas, purifíquense ahora y purifiquen la casa de Yahweh, el Dios de nuestros padres, y quiten sus malas obras de sus mentes, para que no hagamos como hicieron nuestros padres, pues ellos hicieron lo malo delante de Yahweh nuestro Dios al abandonarlo y volver su rostro del tabernáculo de Yahweh, dándole la espalda. También
cerraron los accesos al pórtico, apagaron las lámparas y no han quemado incienso en el altar del Dios de Israel, por lo cual ha venido la ira de Yahweh contra Judá y contra Jerusalén y los ha entregado a la maldición, a la desolación y a la espada, como lo ven con sus propios ojos. Porque he aquí que nuestros padres cayeron a espada y nuestros hijos y nuestras hijas fueron llevados en cautiverio. Ahora pues, por cuanto nos desviamos de ir en pos de Yahweh nuestro Dios, y por cuanto abandonamos el pacto que Él hizo con nuestros padres, también Él nos abandonó. Por tanto, hijos míos, no sean ustedes negligentes, porque Yahweh los ha escogido para que estén en su presencia y les sirvan, para que ministren delante de Él y quemen incienso. Entonces los levitas, Mahad, hijo de Amasai, y Joel, hijo de Azarías, de los hijos de los coatitas, se pusieron a trabajar. De los hijos de Merari, Kis, hijo de Abdi, y Azarías, hijo de Jealeel. De los gersonitas, Joab, hijo de Simma, y Edén, hijo de Joab. De los hijos de Elisafán, Sinri y Jehiel. De los hijos de Asab, Zacarías y Matanías. De los hijos de Emán, Yehiel y Simei. De los hijos de Jedutún, Semaías y Uziel. Cuando ellos se reunieron con sus hermanos y se santificaron, fueron a purificar la casa de Yahweh, tal como el rey había ordenado según palabra de Yahweh. Entonces los sacerdotes entraron al santuario de Yahweh para purificarlo y llevaron al atrio de la casa de Yahweh toda la inmundicia que encontraron en el templo de Yahweh, y los levitas la tomaron y la llevaron fuera al torrente de Kedrón. Y empezaron a purificarlo el primer día del primer mes, y al octavo día del mes llegaron al pórtico de Yahweh, purificaron la casa de Yahweh durante 8 días y concluyeron en el 16º día del primer mes. Entonces se presentaron ante el rey Ezequías y le informaron: hemos purificado toda la casa de Yahweh, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la mesa para el pan de la presencia con todos sus utensilios. Además hemos preparado y purificado todos los utensilios que en su infidelidad el rey Acaz había eliminado durante su reinado, y aquí que están ante el altar de Yahweh. Entonces el rey Ezequías se levantó muy temprano, reunió a los ancianos de Jerusalén y entró a la casa de Yahweh. Y le trajeron 7 toros, 7 carneros, 7 corderos y 7 cabritos para hacer expiación por el reino, por Judá y por el santuario. Y ordenó a los sacerdotes, los descendientes de Aarón, que los ofrecieran en holocausto sobre el altar de Yahweh, que sacrificaran los novillos y que los sacerdotes recogieran su sangre y la rociaran sobre los cuernos del altar, que presentaran los cabritos ante Yahweh, ante el rey, ante el pueblo de Israel, y les impusieran sus manos, que los sacerdotes los sacrificaran y rociaran su sangre sobre los cuernos del altar para hacer expiación por todo Israel, pues el rey había ordenado a todo Israel que presentaran holocaustos y sacrificios. También designó a los levitas en la
casa de Yahweh para que entonaran alabanzas con sonido de salterio, con los cánticos de David y con los cánticos de Gad, profeta del rey David, y de Natán, profeta del rey David, pues así como David entonaba los cánticos de Yahweh su Dios, así eran cantados por boca de los profetas. Los levitas estaban de pie con los instrumentos musicales de David y los sacerdotes tocaban las cornetas y las trompetas. Entonces Ezequías ordenó que ofrecieran los holocaustos sobre el altar y cuando los holocaustos empezaron a ser ofrecidos, Ezequías comenzó a entonar los cánticos de Yahweh de acuerdo a la palabra de David, rey de Israel. Y todo el pueblo de Israel adoraba y entonaban cánticos mientras tocaban las cornetas y las trompetas hasta que terminaron de ofrecer los holocaustos. Al terminar ellos de ofrecer los holocaustos, el rey y todos los que acompañaban se arrodillaron, se postraron y adoraron. Luego el rey Ezequías y los príncipes ordenaron a los levitas que cantaran alabanzas a Yahweh con las palabras de David y del profeta Asaf. Y ellos entonaron alabanzas con gran regocijo y postrándose adoraron. Después Ezequías tomó la palabra y dijo, ahora que ustedes se han acercado al camino de Yahweh, acérquense y tráiganme sacrificios y ofrendas de acción de gracia para la casa de Yahweh. Y el pueblo trajo sacrificios y ofrendas de acción de gracia y traían todo lo que había dispuesto en su corazón. La cantidad de holocaustos que el pueblo trajo fue de 70 toros, 100 carneros y 200 corderos para holocaustos a Yahweh. Y todos los toros que consagraron fueron 603,000 ovejas. Solo que los sacerdotes eran pocos y no podían preparar todos los holocaustos, por lo cual sus hermanos, los levitas, les ayudaron hasta que terminaron toda la celebración y después de estas cosas, los sacerdotes se santificaron pues los levitas fueron humildes de corazón para ser santificados más que los sacerdotes. También los holocaustos fueron muchos, así como la grasa de las ofrendas de paz y de los corderos para los holocaustos. Así construyó el servicio de la casa de Yahweh. Y Ezequías y todo el pueblo de Israel se regocijaron, pues habían concluido el servicio de la casa porque el servicio se había realizado con prontitud. Ezequías envió mensajeros por todo Israel y a los de la casa de Judá. También escribió cartas a los de la casa de Efraín y a los de la casa de Manaset para que vinieran a la casa de Yahweh en Jerusalén a celebrar una fiesta a Yahweh, el Dios de Israel. Porque el rey y sus príncipes y la asamblea que estaba en Jerusalén habían acordado celebrar una fiesta a Yahweh, el Dios de Israel, en el mes segundo, ya que no habían podido celebrarla a su debido tiempo porque los sacerdotes no se habían purificado y los maestros del pueblo no estaban reunidos en Jerusalén. Esto le pareció bien al rey y a todo el pueblo de Israel. Entonces acordaron aprobar una proclama e hicieron pasar la voz por todo Israel, desde Beerseba hasta Dan, para que vinieran a celebrar la fiesta a Yahweh, el Dios de Israel, en Jerusalén, pues había multiplicado sus riquezas en gran manera. Fueron pues los correos con las cartas del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, de acuerdo a la orden del rey, diciendo: Oh hijos del Israel, vuélvanse a Yahweh, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, para que Él se vuelva a los que de entre ustedes lograron sobrevivir de las manos del rey de Asiria. No sean como sus padres, como sus hermanos, que fueron infieles a Yahweh, Dios de nuestros padres, por lo cual Él los entregó a maldición, como ustedes lo ven. Ahora pues no endurezcan su cerviz como lo hicieron sus padres. Entren al santuario que Él santificó para siempre y adoren a Yahweh, su Dios, para
que Él aparte de ustedes el ardor de su ira, porque Él se ha manifestado a ustedes, a sus hermanos, a sus hijos, y Él hará que hayan compasión ante los que los lleven cautivos y los hagan regresar a esta tierra, porque Yahweh su Dios es clemente y misericordioso, y no volverá a su rostro de ustedes cuando se vuelvan a Él. Y fueron los correos del rey Ezequías pasando de aldea en aldea por el territorio de Efraín, de Manasés hasta Zabulón. Pero unos hombres impíos de la tribu de la casa de Aser, de la tribu de la casa de Efraín, de la tribu de la casa de Manasés, de la tribu de la casa de Zabulón, se reían de ellos y contendían con ellos. No obstante, el resto de estas tribus quebrantaron su corazón y acudieron a Jerusalén junto con la tribu de la casa de Judá. Entonces la mano de Yahweh vino sobre ellos para darles un solo corazón y poner por obra la orden del rey y de sus príncipes conforme a la palabra de Yahweh. Se reunió mucha gente en Jerusalén, muchísima gente, a fin de celebrar la fiesta de los panes sin levadura en el mes segundo. Después se levantaron y derribaron los altares que había en Jerusalén, demolieron todos los lugares altos y los arrojaron al torrente Quedrón. Celebraron la Pascua el día 14 del mes segundo durante 7 días, y los sacerdotes y los levitas se purificaron y trajeron el holocausto a la casa de Yahweh. Tomaron el lugar que les correspondía como era considerado según está escrito en la ley de Moisés, profeta de Yahweh, y los sacerdotes recibieron la sangre de mano de los levitas, puesto que había muchos entre el pueblo de Israel que no se habían purificado. Los levitas se hicieron cargo del sacrificio de los corderos y vieron que todos estuvieron limpios para ser consagrados a Yahweh, pues había muchos entre el pueblo de Israel, de la casa de Efraín, de Manasés, de Isaacar, de Zabulón, las 4 tribus, que no se habían purificado porque habían comido la Pascua no de acuerdo a la ley, por lo cual Ezequías oró por ellos y les dijo, el buen Dios haga expiación por todo el pueblo de Israel, pues nosotros hemos dispuesto nuestro corazón para orar a Yahweh, Dios de nuestros padres, aunque el sacrificio no purificará a alguno de nosotros. Y escuchó Yahweh la voz de Ezequías y restauró al pueblo. Y los hijos de Israel y todos los que se encontraban en Jerusalén celebraron la fiesta de los panes sin levadura por 7 días, cantando diariamente con gran regocijo a Yahweh. Los levitas entonaban cánticos con su boca y los ancianos cantaban alabanzas. Luego Ezequías habló a todos los levitas que estaban cantando cánticos agradables ante Yahweh, y los hombres comieron durante los 7 días ofreciendo sacrificios de paz a Yahweh y dando gracias a Yahweh, el Dios de sus padres. Y todo el pueblo de Israel se quedó allí para celebrar otros 7 días, y fueron 7 días de regocijo, porque Ezequías, rey de Judá, había apartado para dar al pueblo 7,000 animales entre grandes y pequeños, y también apartó para dar al pueblo 1,000 bueyes, 10,000 ovejas, y se purificó un gran número de sacerdotes. Y se regocijó todo el pueblo de Judá juntamente con los sacerdotes, los levitas y toda la gente que había acudido del pueblo de Israel, tanto los extranjeros que llegaron de la tierra de Israel como los que habitaban en Judá. Y hubo gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había sucedido cosa semejante en Jerusalén. Entonces los sacerdotes y los levitas se levantaron y bendijeron al pueblo de Israel, y Yahweh estuvo atento a su voz, y su oración ascendió hasta su santa morada, hasta el cielo. Y cuando terminaron todas estas cosas, toda la gente de Israel que se encontraba presente salió a las ciudades de la casa de Judá y destrozó los obeliscos y rompió las imágenes de leopardo y derribó los altares que había en Jerusalén, en Benjamín, en Efraín, en Manasés, hasta que Israel se volvió y se fue cada uno a su posesión, y entraron en paz a sus ciudades. Entonces Ezequías estableció las guardias de los sacerdotes y de los levitas, cada uno conforme a su puesto y cada uno según su servicio, a los sacerdotes y a los levitas para los holocaustos y las ofrendas de paz, a fin de que ministraran, dieran gracias y alabaran a la puerta de la casa de Yahweh. El rey contribuyó con sus propios bienes, con bueyes para los holocaustos de la mañana y de la tarde, para los holocaustos de los sábados, para las lunas nuevas, para las fiestas solemnes, y después se dirigió al pueblo conforme a lo que estaba escrito en la ley de Yahweh, y dijo a los hijos de Israel que vivían en Jerusalén, den
lo que les corresponde a los sacerdotes, a los levitas, a fin de que sean confirmados en la ley de Yahweh. Cuando la orden fue divulgada en Israel, ellos trajeron las primicias de grano, de vino, de aceite, de su ganado, de los frutos del campo, y trajeron en abundancia los diezmos. Y los hijos de Israel y de Judá que habitaban en las ciudades de Judá también traían y presentaban ofrendas a Yahweh su Dios. Traían primicias y más primicias de grano, de vino, de aceite, de su ganado, de los frutos del campo. También traían los diezmos y los dedicaban a Yahweh su Dios. Y en el tercer mes recogieron primicias en gran abundancia, y en el séptimo mes Ezequías las tomó y las distribuyó entre los sacerdotes y los levitas. Y al ver Ezequías y sus príncipes que las primicias para los sacerdotes eran tan abundantes, bendijeron a Yahweh y oraron por Israel. Luego Ezequías oró por los sacerdotes, por los levitas y por las abundantes primicias, y después él llamó al sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc y les dijo: esta es su remesa de las primicias para que coman, porque es lo que ingresó a la casa de Yahweh. Coman y sáciense, y de lo que sobra de ellas compartan a los pobres, a los menesterosos, pues Yahweh ha bendecido a su pueblo y ha dado a ellos esta abundancia. De lo que sobra, compartan con todo el pueblo de Israel. Entonces Ezequías ordenó que prepararan unas cámaras en la casa de Yahweh, y las prepararon. Luego trajeron fielmente las primicias de los diezmos y las cosas consagradas, y ellas estaban bajo la responsabilidad del levita Conanías, y Simei, su hermano, era el segundo. También Nejael, Osías, Nahat, Asael, Jerimot, Josabar, Eliel, Semaquías, Matac, Benaías y Semaías su hermano. Todos ellos eran los responsables al mando de Conanías, conforme a la autoridad del rey Ezequías y de Azarías, oficial del rey. El levita Carías, hijo de Imina, guardia de la puerta oriental, tenía bajo su responsabilidad las ofrendas de Yahweh y las cosas santísimas. Le seguían Adón, Benjamín, Jesúa, Semaías, Amarías, Secanías, en las ciudades de los sacerdotes encargados de distribuir fielmente las porciones a sus hermanos, tanto a los mayores como a los menores, aparte de lo que correspondía a los varones de 3 años en adelante. A todo aquel que entraba en la casa de Yahweh se le daba su porción diaria por el servicio que prestaba en su puesto, de acuerdo a su grupo. A los sacerdotes y a los levitas se les era ministrado aceite, vino según sus casas paternas de 20 años en adelante, conforme a sus puestos y a sus grupos. También les era dado aceite para sus linternas, para sus esposas, para sus hijos, para sus hijas y para todo el pueblo de Israel, porque se consagraban con fidelidad, puesto que los descendientes del sacerdote Aarón eran santos, su cuerpo estaba santificado y no se acercaban a las mujeres, recorrían cada aldea y poblado, y eran hombres cuyos nombres eran reconocidos, para dar lo que les correspondía a todo varón que había entre los sacerdotes y a toda la familia de los levitas. E hizo Ezequías en todo Judá lo bueno y lo agradable, y caminó en rectitud ante Yahweh en todas las obras que él emprendía en la casa de Yahweh, en la ley y en los mandamientos, para buscar a su Dios con todo su corazón, y así hizo y fue prosperado. Después de esto y de la rectitud que mostró Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, vino y acampó contra Judá y contra los lugares fortificados, y dijo a sus habitantes: hagan pacto conmigo y vengan a mí. Y al ver Ezequías que Sennacherib, rey de Asiria, y sus ejércitos habían venido en plan de guerra contra Jerusalén, tomó consejo con sus príncipes y sus valientes para cegar los manantiales que se hallaban en el exterior de la ciudad, y sus príncipes lo apoyaron. Y se reunió muchísima gente de Israel, y cegaron todos los manantiales y bloquearon los grandes arroyos que fluían a través de la región, pues decían: para que cuando llegue el rey de Asiria no encuentre mucha agua. Y actuaron con valentía y construyeron una muralla doble y bloquearon el canal que David había construido. El rey Ezequías hizo muchas armas y escudos y lanzas, y asignó guerreros sobre el pueblo, uno para cada 10, y reunieron ante él en la plaza
de la ciudad y se dirigió a todos ellos diciéndoles, esfuércense y resistan. No teman ni se desalienten por la presencia del rey de Asiria ni por la presencia de los ejércitos que han llegado con él. Son más los que están con nosotros que los que están con él. Con él está un ejército de carne, pero con nosotros está Yahweh nuestro Dios, que nos ayudará y peleará nuestra batalla. Y el pueblo fue confortado por las palabras de Ezequías, rey de la casa de Judá. Después de esto, Sennacherib, rey de Asiria, envió al general y a sus siervos con él para que fueran a Jerusalén y a todos los de la casa de Judá que estaban en Jerusalén. Mientras él y los príncipes que lo acompañaban ponían a Laquis bajo asedio, a que les dijeran, así dice Sennacherib, rey de Asiria. ¿En quién ponen ustedes su confianza al permanecer en Jerusalén bajo asedio? Ezequías los está engañando, entregándolos para que mueran de hambre y de sed. Él los engaña diciendo, Yahweh nuestro Dios nos librará de las manos del rey de Asiria. ¿Dónde está Ezequías que eliminó los lugares altos y los lugares y los altares? Y dijo a la casa de Judá y a los habitantes de Jerusalén, ante un solo altar adorarán y quemarán incienso sobre él. ¿O acaso no saben ustedes lo que hemos hecho yo y mis padres a toda la gente de las ciudades? Pues los dioses de estas naciones fueron incapaces de librar a sus ciudades de mis manos. ¿Cuál de todos los dioses de estas naciones, las cuales mis padres destruyeron, fue capaz de librar sus ciudades de mis manos? Ahora pues no los engañe Ezequías, ni los haga poner su confianza en ellos, ni le crean, pues su Dios no puede librarlos de mi mano. Ninguna de las naciones ni de los reinos fueron capaces de librar de sus ciudades, a sus ciudades de mis manos, ni de las manos de mis padres, y tampoco su Dios puede librarlos de mis manos. Y los siervos hablaban estas cosas delante de Yahweh, el Dios de Israel, y delante del siervo de su siervo Ezequías. También escribió cartas insultando a Yahweh, el Dios de Israel, y diciendo al pueblo de Israel, los dioses de estas ciudades fueron incapaces de librar a sus ciudades de mis manos. Y gritaron en alta voz en lengua judaica a la gente que estaba sentada sobre el muro de Jerusalén para llenarlos de temor y perturbarlos, pues querían capturar el muro de la ciudad. Y hablaron por los dioses de los pueblos de la tierra y también por el Dios que domina en Jerusalén, para que él les retribuyera de acuerdo a los hechos de sus manos. Entonces Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron a causa de todo esto y Yahweh atendió al clamor de su oración y Yahweh envió un ángel desde su presencia para que destruyera a todos los guerreros, a los reyes y a los príncipes que estaban en el campamento del rey de Asiria, y así el rey de Asiria volvió a su ciudad deshonrado. Y al llegar al templo de sus dioses, allí sus propios hijos lo mataron a espada. Así libró Yahweh a Ezequías y a todos los habitantes de Jerusalén de la mano de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos los adversarios de su territorio, y muchos de los hijos de Israel traían ofrendas a Yahweh hasta Jerusalén y daban regalos a Ezequías, rey de la casa de Judá, quien fue exaltado sobre todas las naciones. Después de esto, en aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte, por lo cual Ezequías oró a Yahweh diciendo, tú me has mostrado grandes portentos y no me has tratado según la obra de mis manos. Pero esta enfermedad que padeció Ezequías fue porque se había enaltecido su corazón. Por eso la ira de Yahweh vino sobre él, contra la casa de Judá y contra los habitantes de Jerusalén. Entonces Ezequías sintió pesar porque se exaltó su corazón, tanto él como los habitantes de Jerusalén, por lo cual no le sobrevino la ira de Yahweh durante los días de Ezequías. Y Ezequías tuvo muchísimas riquezas y honores. Hizo para sí tesoros de plata, de oro, de piedras preciosas, de especies, de escudos chapeados y moldeados y toda clase de objetos deseables. Construyó almacenes para el producto del grano, para el vino, para el aceite y establos para toda clase de animales, apriscos para el ganado, las ovejas, los bueyes, los otros animales, porque Yahweh le había dado muchísimas riquezas. Ezequías hizo un acuerdo para las aguas del manantial superior, las hizo fluir hacia el estanque occidental de la ciudad de David, y a Ezequías le fue bien en todas sus obras. Él exigía el cumplimiento de la ley de Yahweh como le había sido dada en la tierra. Así Dios conoció todo lo que había en su corazón. Los demás hechos de Ezequías, su compasión y sus buenos caminos, he aquí que están registrados en la profecía del profeta Isaías, hijo de Amós, en el libro de los reyes de Judá y de Israel.
Ezequías durmió con sus padres y los sepultaron en la ciudad de David y la casa de Judá le rindió grandes honores en su muerte. Luego retornaron a Jerusalén y su hijo Manasés reinó como su sucesor. Manasés tenía 12 años cuando estableció en el reino y reinó 55 años en Jerusalén e hizo lo malo ante Yahweh conforme a las prácticas de las naciones a las cuales Yahweh había expulsado ante los hijos de Israel. Pues reconstruyó los altares que su padre Ezequías había derribado. Además erigió lugares altos a los ídolos e hizo imágenes de leopardos y las adoró. Y se postró también ante todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Yahweh. Construyó altares en la casa de Yahweh, de la cual Yahweh había dicho, en Jerusalén permanecerá mi nombre para siempre. Incluso hizo pasar por fuego a su hijo en el gran valle, practicó el engaño mediante artes mágicas, practicó la adivinación, hizo encantamientos y consultó a los astrólogos y a los nigromantes. Cometió pues mucha maldad ante Yahweh y lo provocó a ira. Una imagen tallada de 4 caras que él había hecho, la puso en la casa de Yahweh, de la cual Yahweh había dicho a David y a su hijo Salomón: en esta casa que está en Jerusalén, la cual yo he escogido entre todas las tribus de Israel, haré morar mi gloria para siempre. Y ya no sacaré otra vez a Israel de esta tierra, la cual yo entregué a sus padres, solo si tienen cuidado de poner por obra todo lo que les he ordenado y toda la ley, mis estatutos, mis juicios, los cuales mi siervo Moisés les ordenó. Manasés hizo que Judá y los habitantes de Jerusalén se desviaran para practicar acciones malvadas como los hicieron las naciones de que Yahweh había expulsado ante los hijos de Israel. Entonces Yahweh habló a Manasés y a su pueblo, pero ellos se opusieron. Por lo cual Yahweh trajo contra ellos a los generales del ejército del rey de Asiria y capturaron vivo a Manasés. Lo ataron con cadenas y lo trasladaron a Babilonia. Pero al ser sometido a aflicción, oró delante de Yahweh su Dios y mostró gran temor ante Yahweh, Dios de sus padres. Oró pues delante de Yahweh y él escuchó su voz y aceptó su oración y lo hizo volver a Jerusalén, a su reino, y Manasés reconoció que Yahweh es Dios. Después de estas cosas construyó el muro exterior para la ciudad de David, al occidente del torrente Gijón, a la entrada de la puerta de los pescadores, y fortificó toda Jerusalén como el muro exterior, elevándolo mucho, mucho. Además, asignó generales del ejército en todas las ciudades fortificadas de la casa de Judá. Eliminó los dioses extranjeros y las imágenes talladas que estaban en la casa de Yahweh y todos los altares que habían construido en el monte de la casa de Yahweh y en Jerusalén, y los arrojó fuera de la ciudad. Entonces erigió un altar a Yahweh y ofreció holocaustos, ofrendas de paz y toros, y dijo a Judá que celebraran de nuevo fiesta a Yahweh, el Dios de Israel, y que no ofrecieran otros sacrificios ni holocaustos, sino solo a Yahweh su Dios. Los demás hechos de Manasés, su oración delante de Dios y las palabras de los profetas que profetizaron acerca de él en el nombre de Yahweh,
Dios de Israel. He aquí que están registrados en las crónicas de los reyes de Israel y de Judá. Asimismo, la oración donde se atendió a su voz todos sus pecados y su iniquidad, los lugares en los cuales construyó altares y designó sacerdotes y los templos para ídolos que edificó. He aquí que están registrados en las crónicas del profeta Hanán. Y Manasés durmió con sus padres y los sepultaron en su casa en el jardín del tesoro, y su hijo Amón reinó como su sucesor. Amón tenía 22 años cuando se estableció en el reino y reinó 2 años en Jerusalén. E hizo lo malo ante Yahweh, tal como había hecho su padre Manasés, pues Amón ofreció sacrificios a todos los imágenes e ídolos que había hecho su padre Manasés y los adoró. Y no se conmovió delante de Yahweh, su Dios, aunque Manasés sí se conmovió delante de Yahweh, su Dios, porque Amón cometió más pecado. Pero sus siervos lo traicionaron y le dieron muerte en su casa. Y el pueblo de la tierra dio muerte a todos los que habían traicionado al rey Amón. Luego el pueblo de la tierra hizo reinar después de él a su hijo Josías. Josías tenía 8 años cuando se estableció en el reino y reinó 31 años en Jerusalén. Él hizo lo que es agradable ante Yahweh y anduvo en los caminos de su padre David y no se apartó de ellos ni a la derecha ni a la izquierda. Pues al 8.º año de su reinado, cuando era todavía un muchacho, comenzó a orar al Dios de su padre David. Y al 10.º año comenzó a purificar a Judá y a los habitantes de Jerusalén y comenzó a derribar los lugares altos, los ídolos, las imágenes de leopardos y los templecillos de ídolos y quitó los collares y las campanillas y cortó y partió en trozos pequeños todos los árboles que se usaban para hacer ídolos y esparció sus cenizas sobre los sepulcros de aquellos que les habían ofrecido sacrificios. Además desenterró de sus sepulcros los huesos de los sacerdotes que les habían rendido culto y después de traerlos los incineró, purificando así a Judá y a Jerusalén. Del mismo modo procedió en las ciudades de la casa de Manasés, de la casa de Efraín, de Simeón, de Neftalí, en sus calles que los rodeaban, y derribó los altares, destrozó las imágenes talladas hasta reducirlas a pequeñas piezas como polvo y las esparció por toda la tierra de Israel y luego retrocedió y se dirigió a Jerusalén. Y en el año 18 de su reinado purificó la tierra de Israel y su casa y mandó llamar a Safán, hijo de Alcías, y a Maasías, escriba de la ciudad, y les dijo, vayan y reparen la casa de Yahweh su Dios. Y al llegar ante el sumo sacerdote Hilquías, le entregaron el dinero que había ingresado a la casa de Yahweh y que los levitas guardias de las puertas habían recogido de mano de Manasés, de Efraín, de mano de todo Israel y de todo Judá, de Benjamín y todos los habitantes de Jerusalén, y lo entregaron en manos de los trabajadores que tenían bajo su responsabilidad la casa de Yahweh, y entregaron el dinero a los que hacían las obras de la casa de Yahweh para las reparaciones para el emplaste. Y así pagaron a los carpinteros, los constructores, los compradores de piedras preciosas, de madera, para la reparación y el recubrimiento de las paredes de la casa, las cuales habían desmontado los reyes de Judá. Los hombres procedieron con fidelidad en cuanto a las obras del santuario. Tenían como mayordomo a Nahad y a Abdías, hijos de Merari, a Zacarías y Salón, hijos de Coat, y los cantores y los levitas eran los que entonaban alabanzas acompañadas con instrumentos musicales, y todos hicieron obra de diversos tipos. Entre los levitas había escribas, oficiales y porteros. Mientras sacaban el dinero que había ingresado a la casa de Yahweh, el sacerdote Hilquías encontró el libro de la ley de Yahweh, el cual había sido dado por medio de Moisés. Entonces el sacerdote Hilquías se dirigió al escriba Safán diciendo, he encontrado el libro de la ley de la casa de Yahweh. Luego Hilquías lo entregó al escriba Safán y después el escriba Safán dijo al rey todo lo que Hilquías le había dicho y añadió diciéndole,
Todo lo que has encargado a tus siervos, ellos lo han llevado a cabo. Han gastado el dinero en la reparación de la casa de Yahweh y han rendido cuentas de ello a los supervisores y a los trabajadores. El escriba Safán informó al rey diciendo, el sacerdote Hilquías me ha entregado un libro, y Safán lo leyó en presencia del rey. Y sucedió que al escuchar el rey las palabras de la ley, rasgó sus vestiduras. Entonces el rey dio órdenes a Hilquías, a Hicán, hijo de Safán, y a Abcor, hijo de Miqueas, al escriba Safán y a Asaías, mayordomo del palacio, diciéndoles, vayan a orar por mí ante Yahweh y también por el pueblo de Israel y por Judá, a causa de las palabras de este libro que fue encontrado, porque la ira de Yahweh que viene sobre nosotros es grande, pues nuestros pecados no, pues nuestros padres no obedecieron las palabras de Yahweh para poner por obra todo lo que está escrito para nosotros en este libro. Entonces Hilquías y todos los que el rey había enviado fueron a la profetisa Hulda, esposa de Salum, hijo de Tikva, hijo de Hisda, guardia de las armas, que vivía en el centro de Jerusalén, dedicada al estudio, y hablaron con ella conforme a la orden del rey. Y ella les dijo, así dice el Señor de señores de Israel, digan al hombre que los envió a mí, así dice Yahweh, he aquí yo traeré calamidad sobre este lugar y sobre sus habitantes, todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá. Pues ellos me han dejado, han adorado a otros dioses, me han provocado a ira con la obra de sus manos, por tanto mi ira vendrá contra este lugar y no será apagada. Así dirán al rey de Judá que los ha enviado a consultar a Yahweh. Así dice Yahweh, Dios de Israel. En cuanto a las palabras que escuchaste, por cuanto se quebrantó tu corazón y te conmoviste delante de Yahweh al escuchar estas cosas que yo traeré contra este lugar y contra sus habitantes, te has quebrantado en mi presencia, rasgaste tus vestiduras, ya has llorado delante de mí, ciertamente yo te he escuchado, declara Yahweh. Por tanto, te reuniré con tus padres, serás vuelto en paz a tu sepulcro, y tus ojos no verán toda la calamidad que yo traeré contra este lugar y contra sus habitantes. Entonces ellos llevaron la respuesta al rey, y luego el rey envió mensaje a fin de que se reunieran con él todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y el rey subió a la casa de Yahweh con todos los de la casa de Judá, los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas, todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y leyó en su presencia todas las palabras de este libro del pacto que fueron encontrados en la casa de Yahweh. Y el rey se puso en pie en su lugar e hizo juramento delante de Yahweh de seguir a Yahweh para andar en sus caminos, para guardar sus mandamientos, sus estatutos, sus testimonios, con todo el corazón, con toda el alma, y de poner por obra las palabras del pacto que están escritas en este libro. E hizo que se comprometieran todo el que se encontraba en Jerusalén y en Benjamín, y los habitantes de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Yahweh, el Dios de sus padres, y entonces Josías eliminó las obras abominables que Yahweh había desechado ante los hijos de Israel, e hizo todo que todo el pueblo que se hallaba en Israel adorara a Yahweh su Dios, y ellos no se apartaron de ir en pos de Yahweh, el Dios de sus padres. Entonces Josías celebró fiesta a Yahweh en Jerusalén, celebró la fiesta el día 14 del primer mes. También puso a los sacerdotes en sus oficios y los designó sobre las obras de la casa de Yahweh. Luego dijo a los levitas que estaban con todos los hijos de Israel, conságrense a Yahweh, pongan el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel. No tendrán allí carga sobre sus hombros. Sirvan pues a Yahweh su Dios y a su pueblo Israel. Dispongan su corazón y el corazón de sus padres según lo prescrito por David, rey de Israel, y según lo prescrito por su hijo Salomón. Y permanezcan en el santuario de acuerdo a los grupos de sus casas paternas y de sus hermanos, los del pueblo, de acuerdo al grupo de la casa paterna de los levitas. Sacrifiquen el cordero pascual, santifíquense y preparen el corazón de sus hermanos para que ellos hagan conforme a lo que habló Jehová a Moisés, Yahweh a Moisés. Entonces Josías apartó para el pueblo ovejas, corderos, cabritos, todos estos eran para la Pascua, para todo el que estuviera presente. Su número era 30,000. También 3,000 toros. Estos fueron las posesiones del rey. También sus príncipes apartaron ofrendas para el pueblo, para los sacerdotes, para los levitas, Hilquías, Zacarías, Nahaíel,
oficiales de la casa de Yahweh, y apartaron y dieron a los sacerdotes para la Pascua 2600 ovejas y 300 toros. También con Anías, Semaías, su sobrino Asabías y Yadiel apartaron ofrendas para los levitas para la Pascua, 5000 ovejas y 500 toros. Cuando el servicio fue preparado, los sacerdotes se colocaron en sus puestos y los levitas en sus lugares y sacrificaron el cordero pascual de acuerdo al mandato del rey, y los sacerdotes rociaron parte de la sangre, los levitas lo desollaron y entregaron los holocaustos según las divisiones de los padres del pueblo, para que ofrecieran ante Yahweh según está escrito en el libro de la ley de Moisés, y así los ofrecían mañana tras mañana. Asaron al fuego los animales de la Pascua según los requerimientos, y las ofrendas consagradas las cocieron al fuego en ollas, en calderos, en sartenes. Se apresuraron a repartirlas a todo el pueblo, y después de estas cosas ellos prepararon para sí y para los sacerdotes, pues los sacerdotes descendientes de Aarón eran los que ofrecían los holocaustos y la grosura hasta la noche, por lo cual los levitas preparaban para ellos y para los sacerdotes descendientes de Aarón que ministraban. Los descendientes de Asaf estaban en sus puestos de acuerdo a las instrucciones de David, también de la compañía de Emán y Jedutún, videntes del rey, y los porteros permanecieron en cada puesto, y no era necesario que se apartaran de todos sus servicios, porque sus hermanos preparaban para ellos. Así fue organizado aquel día todo el servicio de Yahweh a fin de celebrar la Pascua, y luego ofrecieron los holocaustos sobre el altar de Yahweh según la orden del rey Josías. Los hijos de Israel que se encontraban allí celebraron la Pascua en ese tiempo y la fiesta de los panes sin levadura durante 7 días. Y no fue celebrada en Israel Pascua semejante a esta desde los días del profeta Samuel. Y ninguno de los reyes de Israel celebró Pascua como la que Josías celebró con los sacerdotes, los levitas y todos los de Judá y de Israel que se encontraban en Jerusalén. Esta Pascua fue celebrada en el año 18 del reinado de Josías. Después de todas estas cosas, cuando Josías había llevado a cabo las reparaciones de la casa, el faraón Necao, rey de Egipto, subió a luchar contra Maob junto al río Éufrates, y Josías salió a hacerle frente. Por lo cual él envió mensajeros a decirle: ¿qué tengo yo que ver contigo, oh rey de Judá? Hoy no vengo contra ti, oh rey de Judá, pues no es contra ti que vengo a luchar. ¿Acaso Yahweh te ha dicho que me infundas miedo? Apártate, porque Dios está conmigo para que él no te destruya. Sin embargo, Josías no se apartó de él, porque iba a luchar y hacer la guerra, y no prestó atención a las palabras del faraón Necao, pues Josías ignoraba que esto venía de parte de Yahweh, y salió a luchar contra él en la llanura de Megido. Y el faraón Necao hirió a Josías con 2 flechas. Entonces el rey dijo: retírenme, porque estoy herido de muerte. Y sus siervos lo sacaron del carro y lo pusieron en su carruaje real, y lo trasladaron hasta Jerusalén, donde murió. Y lo sepultaron en el sepulcro de sus padres, y toda la casa de Judá y los habitantes de Jerusalén hicieron duelo por Josías. También Jeremías hizo lamentación por Josías, diciendo: todos los justos y justas lloren con lamento por Josías. Y se estableció como ordenanza para Israel hasta el día de hoy. Estas cosas están escritas en el libro de las Lamentaciones. Los demás hechos de Josías y sus compasivas obras, según está escrito en la ley de Yahweh, y sus hechos, los primeros y los últimos de aquí, que están registrados en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Entonces el pueblo tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo hizo rey en Jerusalén como sucesor de su padre. Joacás tenía 23 años cuando se estableció en el reino, y reinó 3 meses en Jerusalén, porque el rey de Egipto lo depuso, y proclamó rey a su hermano Eliakim sobre los de la casa de Judá y sobre los habitantes de Jerusalén, pero le puso por nombre Joacín. Y el rey Necao tomó a Joacás, su hermano, y lo deportó a Egipto, y allá murió. Joacim tenía 25 años cuando se estableció en el reino, y reinó 11 años en Jerusalén. Él hizo lo malo ante Yahweh su Dios, y Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió contra él y lo ató con cadenas para deportarlo a Babilonia. Nabucodonosor se llevó todo tipo de utensilios de la casa de Babilonia y los colocó en su templo en Babilonia. Y los demás hechos de Joacim y las abominaciones que cometió aquí, que están registrados
en el libro de los reyes de Judá y de Israel, y su hijo Joaquín reinó como su sucesor. Joaquín tenía 18 años cuando se estableció en el reino y reinó 100 días en Jerusalén. Él hizo lo malo ante Yahweh. Y el año siguiente Dios envió contra él al rey Nabucodonosor, quien lo trasladó a Babilonia junto con los utensilios preciosos que estaban en la casa de Yahweh, y designó como rey a Sedequías, su tío, sobre el reino, sobre Judá y sobre Jerusalén. Cuando empezó a reinar Sedequías tenía 21 años y reinó 11 años en Jerusalén. Pero él hizo lo malo ante la presencia de Yahweh su Dios y no respetó al profeta Jeremías, quien profetizaba conforme a lo que procedía de la boca de Yahweh, y hasta se sublevó contra Nabucodonosor, a quien le había hecho juramento en el nombre de Yahweh, y se obstinó y endureció su corazón y se negó a orar ante Yahweh, el Dios de Israel. Incluso todos los ancianos de los sacerdotes, de los levitas y todo el pueblo cometieron gran infidelidad conforme a todos los hechos de las naciones, contaminando la casa de Yahweh consagrada en Jerusalén. Entonces Yahweh, Dios de sus padres, les envió consejo con persistencia por medio de sus mensajeros, pues él tuvo compasión de su pueblo y del rebaño de Yahweh. Sin embargo, ellos se burlaron de los mensajeros de Yahweh, despreciaron sus palabras, se burlaron de sus profetas, hasta que subió la ira de Yahweh contra su pueblo de tal manera que no hubo restauración, por lo cual hizo subir contra ellos al rey de los caldeos y mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, y no tuvo compasión de los jóvenes, ni de las doncellas, ni de los ancianos, ni de los niños de pecho. A todos entregó en su mano. Y todos los utensilios de la casa de Yahweh, grandes y pequeños, el tesoro de la casa de Yahweh, el tesoro del rey, de todos sus príncipes, fueron llevados a Babilonia. Luego incendiaron la casa de Yahweh, derribaron los muros de Jerusalén, incendiaron todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos valiosos. Y los que escaparon de la espada fueron llevados al cautiverio a Babilonia, y fueron sus siervos para él y para sus hijos hasta que fueron entregados al reino de los persas, para que tuviera cumplimiento la palabra de Yahweh que había hablado el profeta Jeremías, hasta que la tierra hubiera disfrutado de su reposo todos los días de su desolación, hasta que se cumplieron 70 años. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que tuviera cumplimiento la palabra de Yahweh por boca de Jeremías, Yahweh despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, quien hizo proclamar por todo su reino, y también la puso por escrito diciendo: así dice Ciro, rey de Persia: Yahweh, Dios de los cielos, me ha entregado todos los reinos de la tierra y me ha encomendado que edifique casa en Jerusalén, la cual está en Judá. ¿Quién es de ¿Quién es aquel de ustedes de entre todo su pueblo con el que Yahweh su Dios se ha agradado? Que se levante y se presente ante mí. Gracias, soberano Dios, por este rato que pudimos pasar acá hoy leyendo tu palabra, estas historias de los reyes de Judá. Ayúdanos, Señor, para aprender de estas historias reales, aprender lo importante que es la oración, la búsqueda de tu presencia de todo corazón, Señor. Inclina, Señor, nuestra voluntad hacia tu palabra. Ayúdanos a hacer tu preciosa voluntad, Señor. Presentamos este día y las actividades de hoy también, Señor, en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.